Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Pero para ello vamos recordando lo que ya hemos trabajado las clases pasadas. A ver, ¿quién me podría manifestar en forma de resumen los temas que hemos desarrollado? Chicas, Los verbos, Miss. ya hemos desarrollado lo que son los verbos. ¿Qué hemos dicho respecto a los verbos? ¿Qué es el verbo? Verbos pueden, verbos puede adaptar distintas formas, Miss. Claro, distintas formas. Pero a ver, de forma resumida, ¿qué es un verbo? ¿O qué llamamos verbo? Cuando yo digo que una palabra es un verbo. Canta, Ya, por cantaba, eso. ¿Qué es? ¿Cuál es la definición? Estás yendo muy bien, pero ¿qué es el verbo? Debemos de conocer su definición, ¿no? Para yo poder determinar cuáles son verbos. María Roque.
Los verbos son palabras que indican acciones. Exacto, muy bien. Los verbos son aquellas palabras que nos van a indicar las acciones que realiza quién. Personas, animales, cosas. El su, Sustantivo. el sustantivo o llamado el sujeto. ¿Ya? Recuerden ello. El verbo es aquella palabra que da a conocer las acciones que realiza el sujeto. ¿Ya? Bastante claro, muy bien. Ahora, como dijo su compañera, no tiene variaciones. El verbo, ¿cuántos accidentes gramaticales tiene? La clase pasada se les dije. ¿Cuántos accidentes gramaticales? ¿Serán 3? Sí, Miss. ¿Cuáles son? A ver, esos 3. Ar, ir. No, 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 no. Accidentes gramaticales. Lo que tú me estás manifestando son sus conjunciones. Ah, ya. Sabemos que el verbo es una palabra variable, ¿cierto? Entonces, si decimos que es una palabra variable, es que se va a modificar, ¿ya? Entonces, para ello, por ejemplo, yo les digo, el sustantivo es aquella palabra que tiene 2 accidentes gramaticales. ¿Por qué? Porque varía en género y en número. ¿Y el verbo en qué varía? Chicas. A ver, Oriana. Oriana, ¿me escuchas? Sí, profesora. Oriana, ¿en qué términos varía el verbo? O solamente hay el verbo, por ejemplo, cantar y cantar yo lo uso de esa misma forma en todos los contextos. Oriana, Sí, le escucho. te decía, yo tengo el verbo cantar. Ese verbo yo lo uso así tal y como está escrito o manifestado en todos los contextos. Mm,
Según, ¿Me entiendes la pregunta? no, A ver, si tú te quieres referir a una persona que canta, pero que ya realizó esa acción, ¿cómo dirías? que canta, pero ya realizó. ¿Cómo Mm, dirías la oración? El verbo, ¿cómo estaría haciendo uso? El verbo. Ella ya cantó, ¿no? Canto. Entonces, el verbo, ¿en qué varía? ¿Cómo varía, mejor dicho? ¿Cómo varía? ¿Cómo varía? Varía según la persona, número, tiempo. El tiempo varía según el Tiempo. tiempo, ¿ya? Ahora, ese es uno de los accidentes gramaticales. Lo acabas de manifestar el otro. En Ujú. persona, según la persona, ¿no? Si me quiero referir en tercera persona con el término él, ¿cómo sería mi oración? ¿Cómo sería? Él, él, él cantó. El canto, ¿ya? Entonces varía, sí. Recuerden, el verbo tiene 5 accidentes gramaticales, ¿ya? Ya. Posee 5 accidentes gramaticales: persona, tiempo, modo y aspecto. Ya son 5. No se Cinco. olvide. Ya, profesor. Ujú. Tu apellido es tal y como aparece aquí en el Meet, ¿verdad? Sí, Muy, Coronado Inca. muy bien. Ahora, Egedia, Sí, Miss. ¿qué más podemos decir del verbo? Eh, expresar una acción, movimiento, existencia. ¿A qué te refieres con ello? El verbo es la parte de la oración. Claro, el verbo, el sustantivo son parte de la oración. Oración concreta, una categoría. Ya. A ver, el verbo tiene conjunciones. ¿Cuáles son esas conjunciones del verbo? Infinitivo, raíz. No, esa es su descomposición. ¿Cuáles son las conjunciones del verbo? ¿Cómo dijo la pregunta, Miss? ¿Cuáles son las conjunciones del verbo? Hace un momento lo decías, pero lo confundías con los accidentes gramaticales.
Egeria, ¿me escuchas? Dime, sí, te escucho. Hace un momento lo dijiste, pero lo confundiste con accidentes gramaticales. Ay, me olvidé. Las conjunciones del verbo son tres. La conjunción ar, er e ir. Ay, Esas, sí, sí. esas son las conjunciones del verbo, ya sus variaciones, mejor dicho. Ya de ahí, en base a ello, yo saco raíz, desinencia. ¿Para qué saco raíz y desinencia de un verbo? ¿Para qué lo determino de esa forma? A ver, ¿quién me puede manifestar? Y eso se dijo la clase pasada. A ver, María Roque. ¿Tienes adultos? María, ¿me escuchas? Egedia. Eso puede ser, personas o no personales. No, 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 Egedia, escúchame. La pregunta es, ¿para qué yo determino la raíz y saco desinencias del verbo? ¿En qué me ayuda a mí saber eso? Egedia, Sí, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo yo formo nuevos verbos, chicos? Para formar nuevos verbos, ¿qué debo de conocer primero? Oriana, María, Egedia. ¿Cuál sería esa respuesta? ¿Cómo yo voy a formar los nuevos verbos? Oriana, Germán, ¿me están escuchando? Eugenia, Profesora, eh, profesora, a partir de un sustantivo o un adjetivo. a ver, parece que no me están entendiendo la pregunta.
La pregunta es, cuando yo quiero, por ejemplo, hace un momento yo hice de que Egedia varíe el verbo, ¿cierto? Que lo Sí. modifique. ¿Por qué? Porque yo tengo el verbo cantar, tengo el verbo bailar, reír, pero yo no lo uso de su forma natural. Yo lo varío, yo lo conjugo. Entonces, para yo conjugar un verbo es necesario determinar la raíz de ese verbo. Por Ujú. ejemplo, si yo me quiero referir en tiempo pasado, el verbo cantar, ¿cuál sería? Ver- ¿Cómo diría yo en tiempo pasado el verbo cantar? Estudiaba, No, no, estudié, no, cantar. El verbo cantar. En tiempo pasado. Cantó, ¿Cómo? can, cantó, can- cantó Cantó o cantaba. o cantar. Exacto. Mm, Entonces, ¿yo cómo he determinado ello? ¿Por qué? Porque la raíz del verbo cantar es cant, ca- ¿cierto? Y yo lo he mm, tenido que determinar para poder conocer su variación, su conjugación, ¿sí? Entonces, esa es la razón. ¿De chicos? Ya, profesora. Hay que tener más atención, chicos, y si tienen consultas, háganlo. Ya, la idea es que ustedes puedan entender y comprender el tema. Ya no tengan miedo, quizás por miedo ustedes no manifiestan sus dudas, sus preguntas, ¿sí? Entonces es fundamental que ustedes realicen ello, ya, para no tener este inconveniente. Por ejemplo, en un ejercicio, la idea es que tú lo puedas ya desarrollar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pasamos al tema del texto. ¿Qué entienden ustedes por texto? A ver, ¿qué será un texto? ¿O qué es un texto? ¿Es un título? Primero, ¿no? ¿El texto será un título? Mm, mm. ¿El texto será un título? nombre masculino, ¿Cómo? A ver, no tengan miedo si se equivocan, chicos. Yo quiero que me manifiesten para profundizar el tema. A ver, Egedia, cuando yo te digo texto, ¿qué puedes deducir? ¿Qué es un texto para ti? Egedia. A ver, Oriana. nombre masculino, enunciado o conjuntos. A ver, conjunto de enunciados, ¿ya? Cuando yo hablo de un texto, va a ser referente a algún tipo de información, el cual va a tener un conjunto de enunciados compuestos por cierto tipo de palabras, ¿ya? Entonces vamos a ver los diferentes tipos de textos que nosotros vamos a denominar. Pero para ello, ¿sí? Debemos determinar primero, ¿qué es la lectura? La lectura va a ser muy importante, ¿por qué? Porque al tener una lectura significativa y eficaz, debemos, dice, de abordarla de modo integral. Es decir, que debemos entenderla como un proceso dinámico y cooperativo de decodificación, ¿no? De interpretación. El hecho de leer yo un texto va a significar el de imaginar, reflexionar y comprender, sí, referente al tipo de texto o a la temática al cual yo estoy leyendo, ¿no? Que muchas veces lo recreamos. ¿Qué es recrear? Introducirnos nosotros en el texto. ¿Les ha pasado o no?
Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, a ello se refiere recrear. Y muchas veces cuando nosotros recreamos, nos vamos a poder interpretarlo mucho mejor el texto. ¿Ya? Entonces, ¿es fundamental? Sí. Ahora, ¿qué significa lectura? Es un proceso dinámico y flexible en el cual nosotros debemos tener un pensamiento y un lenguaje donde van a estar involucrados en una transacción permanente. ¿De qué? De información. Donde no va a haber lectura si nosotros no nos introducimos o no reflexionamos referente al tema. Por ejemplo, muchas veces, ¿qué sucede? Nosotros leemos por leer, ¿no? O queremos hacer una lectura rápida de un texto muy complejo, el cual al finalizar no vamos a comprender nada. Entonces, por eso es que la lectura debe de ser un acto productivo, ¿ya? ¿Qué proceso? Primero, dice, van a tener tres autores, o mejor dicho, tres personajes que van a formar parte de este proceso de lectura. Uno, el autor, quien va a ser, es el que produce el texto, ¿no? El texto, que es la unidad fundamental de la comunicación, ¿sí? Y de la verbal humana, donde va a poseer una estructura sintáctica, ¿ya? Semántica. Y semántica. ¿Qué quiere decir? Tanto en significado como en estructura, ¿no? Como su proceso, mejor dicho, ¿ya? Y el lector, ¿no? Quien va a ser quien construye un significado a partir del Del texto, texto. ¿ya? Es aquel que va a construir el significado, ¿no? En la interpretación, prácticamente lo va a deducir en base a su interpretación, ¿ya? ¿Qué factores intervienen en la lectura? Uno, van a determinar factores físicos, fisiológicos, la edad, el sexo y los aspectos sensoriales, ¿no? ¿Por qué? Porque el texto va a estar determinado según tu edad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú a una edad, por ejemplo, de 10 años, se le dé a conocer o te pongas a leer quizás un texto muy complejo, ¿lo vas a poder comprender? No, ¿por qué? Porque ahí todavía no tienes la información complementaria todavía, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que los textos de acuerdo a la edad toca diversas temáticas, diversas ideas, ¿ya? Ahora, socioeconómicos y culturales deben de estar delimitados por niveles socioeconómicos o culturales, ¿no? No todos los textos van al alcance, o mejor dicho, la temática va referente a tu aspecto social, ¿no? O grupo familiar o nivel educacional. A nivel psicológico, ¿no? El equilibrio, la autoestima y el nerviosismo. A nivel cognitivo debemos tener habilidades mentales específicas, tener en cuenta la atención selectiva y la memoria. Entonces, el acto de leer, sí, va a desarrollar diversas actitudes referente al hombre, ¿ya? Entonces, aquí cuando nosotros vamos a desarrollar el acto de la lectura, vamos a involucrar ciertas competencias, ¿no? Competencia semiótica, donde va a ser con el fin de dominar los signos propios del intercambio comunicativo, ¿no? Ya sean palabras y grupo de palabras. Competencia textual, donde se va a reconocer la coherencia y la cohesión de un texto. La enciclopédica, donde se va a determinar el nivel de conocimiento cultural y social, sí, que posee el texto, y la competencia interpretativa, ¿no? Capacidad de poder interpretar la información. Y la competencia estratégica, donde la habilidad para manejar esas estrategias va a ser el proceso de comprensión. ¿Qué factores determinan la comprensión de un texto? Uno, relacionado con el emisor, ¿no? El manejo adecuado del código. ¿Qué quiere decir? Del idioma. Que tú conozcas a profundidad quizás el idioma que manejamos, ¿no? Y del texto. ¿Para qué? Para que así puedas comprender la diversidad de palabras. Los conocimientos sobre el contenido, las circunstancias de que se produce el texto. Relacionadas con el receptor, el manejo también del código, los esquemas cognitivos y circunstancias de lectura. Y relacionadas con el mensaje, tamaño y nitidez de la
letra, la coherencia y cohesión textual, la intención comunicativa, el contenido comunicativo. Ahora, ¿cómo se estructura el texto? El texto tiene diversa organización. La forma y la estructura, ¿no? Donde la forma va a ser la distribución de los párrafos y el contenido, la exposición del tema, ¿no? La forma de diversos tipos de párrafos, donde cada párrafo va a tener una idea central. El contenido, la introducción, el desarrollo y la conclusión, la idea central del texto, finalmente el tema y finalizamos con el título, ¿ya? Es posible que nosotros cuando tengamos un texto vaya a estar determinado o organizado en párrafos, ¿no? Y cada uno de estos párrafos va a tener una idea central, que va a proporcionar un nuevo aspecto a la idea central del texto, ¿no? Donde a partir de la idea central se va a poder determinar el tema del texto, ¿no? El tema, ¿cómo se determina? Manifestando la pregunta de qué se trata y un posible título para ello en base al tema, ¿no? Ahora, cada párrafo va a presentar una idea principal, una información fundamental que va a estar carente de detalles, ¿no? Esta idea puede ser o no complementada por ideas secundarias donde su función va a ser aportar información anexa, ¿no? Al tema que se va a estar desarrollando. ¿Cuáles son esas etapas? El análisis, la síntesis y la determinación de la idea central. Análisis va a ser la separación, división del texto en partes, que es decir, que el estudio del significado de cada párrafo individualmente, ¿no? Y en relación con el texto en su totalidad. Síntesis va a ser la reconstrucción del texto una vez ya determinando las ideas principales y la determinación de la idea central, ¿no? Donde va a requerir verificar la coherencia del texto y determinar el contenido fundamental que existen en dichos procedimientos, ¿no? Y por último, la titulación, ¿no? Que va a implicar reconocer qué es lo planteado fundamentalmente, ¿no? El tema más lo dicho sobre él. Ahora, ¿cómo yo determino la idea central del texto? ¿Cómo yo interpreto? A ver, ¿quién me puede decir? Por ejemplo, ¿han leído alguna vez un texto? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, Gisela Rodríguez Rodríguez. Sí, Miss, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Has leído alguna vez un texto? No. Sí, Ya, a ver, en base a un texto, a ver, que tú hayas leído, ¿cómo determinas la idea central? ¿Tú cómo lo determinas? ¿Cómo sacas la idea principal? de lo que habla al principio del texto. No, por eso, pues. Como tú, por ejemplo, a ver, dime un texto que hayas leído. A ver, dime un texto que hayas leído, cualquier texto. El título es Los Hacendados. Ya, a ver, ¿cuál es la idea central de ese texto? Que habla del dueño, o sea, de un hacendado que se apoderó de las tierras. Ya.
Entonces, pero tú ¿cómo lo has determinado? ¿Cómo tú has sacado esa idea central de ese texto? Esa es la pregunta. ¿Qué haces tú para sacar esa idea central? Al leer todo el texto, ahí describe, o sea, cómo era el patrón de esa hacienda. Ya, tú has tenido que Pero leer todo el texto para poder determinar la idea central, ¿no? Sí. Ya. A ver, vamos a ver si esa es una de las estrategias, ¿sí? A ver, ¿cómo determinar la idea central de un texto? Para determinar la idea central de un texto, debemos de realizarnos la siguiente pregunta. ¿De qué nos habla el texto? Debemos de mencionar. A ver, leamos este texto, un minuto. Y luego, cada uno de ustedes me va a determinar y me va a decir cuál es la idea central. A ver, Egedia, ¿me escuchas? sí, Miss, Egedia, a ver, léeme el texto. para determinar el tema No, no, central no, de no, un... el amarillito, el amarillito. Ah, ya. La cartagra- ah, cartor- cartografía Cartografía. es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Muy bien. A ver, Egedia, ¿qué nos dice que para yo determinar la idea central del texto, qué debo de hacer? ¿Qué debo de preguntarme? Nigeria. Ahí en la ¿Cómo parte dice la superior, en el anterior cuadro nada más está. Te dice, ¿qué pregunta debes de hacerte para que tú determines la idea central del texto? De la superficie de la Tierra, Miss. No, pero a ver, hay que seguir el proceso. Lo malo es que muchas veces queremos adelantarnos a realizar una actividad, pero no seguimos el proceso y cometemos errores. ¿Ya? A ver, Egedia, ¿cuál es la pregunta que te debes de hacer? Egedia, Sí, Miss, en disculpe. el azulito te dice, ¿qué pregunta te debes de hacer? En el cuadro superior, al que has leído. Egedia. ¿Es de qué nos habla texto o Exacto. La pregunta que tú te debes de hacer al terminar leer un texto debe de ser, ¿de qué nos habla el texto? Entonces, tú, por ejemplo, has leído el texto. Entonces, ¿de qué te habla ese texto? ¿De qué te habla? de tierra? A ver, vamos a ver, ¿te hablará sobre la Tierra? ¿Te especificó sobre la Tierra? A ver, vamos a ver. Dice, la cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una escala determinada de la superficie de la Tierra, es decir, la elaboración de mapas. Entonces, ahí Tierra solamente aparece una vez y no te habla de la Tierra. ¿De qué te está hablando? ¿De qué nos habla el texto? Nos ¿De habla mapas? Como los sobre mapas. la cartografía. Sí,
¿ya? Sobre la cartografía. De eso nos habla. Y eso está al inicio. ¿Por qué? Porque nos está dando una definición sobre la cartografía. ¿Qué nos está diciendo? Que es una ciencia que estudia qué cosa? La superficie de la Tierra. Solamente eso te habla de la Tierra, pero lo que te está dando a entender es de la cartografía. De esa forma se determina el tema central, ¿ya? Ahora, luego de determinar el tema, para reconocer la idea principal, es útil la pregunta, ¿qué pregunta? ¿Qué se dice respecto al tema? Entonces, yo ya deduje o ya conozco el tema, ¿sí? Es cierto, el tema es la cartografía. Ahora, para determinar la idea principal, la pregunta es, ¿qué se dice respecto a la cartografía? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice sobre la cartografía en ese texto? Y es un texto pequeño, ¿ah? Chicas, ¿qué se dice de la cartografía en ese texto? Es la ciencia que tiene por objeto ¿Ya? ¿Qué tiene por objeto? ¿Qué cosa tiene por objeto? la presentación. Ya, puede ser. A ver, vamos a ver. Dice, ¿qué se dice sobre el tema? ¿Qué se dice sobre la cartografía? Que es la ciencia que representa la Tierra a través de los mapas. Chicos, tengan en cuenta ustedes que cuando lean un texto, siempre debemos de hacer un pequeño resumen, ¿ya? No es solamente lo que aparece en el primer párrafo. Y ahí es donde cometen errores, ¿no? Porque determinan que la idea central del texto, el tema, está siempre al inicio nada más, y no siempre sucede así, ¿ya? Entonces, ¿ese qué sería? La idea principal. Entonces, ¿de qué nos habla el texto? Nos habla sobre la cartografía. ¿Y qué nos dice sobre la cartografía? Es que es una ciencia que representa la Tierra a través de los mapas. Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Ahora, dentro de ello, dentro de un texto vamos a encontrar párrafos, ¿cierto? Donde el párrafo es la unidad del texto, que va a estar marcada por un punto y aparte, ¿ya? Entonces yo cuento los párrafos según la cantidad de punto aparte que me aparece. Extensión va a ser variable, una o más oraciones vamos a encontrar, y se va a desarrollar una idea principal, ¿no? Aunque a veces vamos a encontrar más de una idea principal, porque recuerden que las ideas principales los vamos a deducir en base a cada párrafo, ¿ya? La idea principal va a ser global y abarcadora, ¿ya? Donde vamos a encontrarlo casi frecuentemente de forma explícita, que quiere decir que va a estar bien detallada, a través de palabras claves o de una oración, ¿ya? A ver, vamos a ver el siguiente video para determinar la idea principal y cómo lo debemos de conocer, ¿ya? Para que ustedes puedan comprender mejor. Hola, hoy aprenderemos a identificar la idea principal y las ideas secundarias en un texto. ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto, afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín echa
un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aletas, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto, los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. Muy bien, ¿se entendió mucho mejor? En un texto. Chicas, ¿Qué es una idea principal? Una idea principal es aquella que expresa lo que el autor quiere transmitir en el texto. Afirma lo más importante y preciso. ¿Qué es una idea secundaria? Las ideas secundarias son aquellas que amplían, ejemplifican, describen o comentan la idea principal. Veamos el siguiente organizador. Tenemos al centro la idea principal y alrededor las ideas secundarias. Recuerda, las ideas secundarias giran en torno a la idea principal del texto. ¿Y cómo identificar la idea principal de un texto? Primero, lee el texto atentamente. 2. Responde. ¿De qué o de quién se habla en el texto? ¿Qué se dice sobre él o sobre eso? ¿Cómo identificar las ideas secundarias? ¿Qué ideas ejemplifican, explican, detallan o comentan la idea principal? Identifícalas. Practiquemos. Leamos atentamente el siguiente texto. El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Las señales vocales pueden ser tonos puros, los cuales incluyen silbidos, chirridos, gritos o sonidos pulsados. También se comunican mediante golpes de cola en la superficie del agua y los golpes de aleta, tanto en la superficie del agua como también en su propio cuerpo. Para encontrar la idea principal nos preguntamos, ¿de quién habla el texto? ¿Qué se dice sobre el delfín? Ajá, ya lo tenemos. Se dice que el delfín posee distintas formas de comunicarse. Por lo tanto, esa es la idea principal. Ahora encontramos las ideas secundarias del texto. ¿Qué ideas explican la idea principal? Exacto, los delfines se comunican mediante señales vocales como silbidos, gritos, chirridos, etc. Los delfines se comunican mediante golpes de cola en el agua y golpes de aleta. Muy buen trabajo. Ahora a seguir practicando. muy bien. Entonces, ¿cómo determino yo la idea principal de un párrafo? Uno, se va a reconocer mediante la pregunta ¿qué se dice respecto del tema? Entonces, para ello yo debo de determinar primero lo que es el tema, ¿ya? Y se va a expresar generalmente a través de una oración principal, ¿no? Esta oración puede ubicarse al comienzo, al medio, al final del párrafo, por eso les decía hace un momento, ¿no? Muchas veces cometemos el error de querer interpretar un texto y determinar de que su idea principal está en el inicio del texto, y no siempre sucede así, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya, chicas? Para que no cometan errores. Al comienzo, por ejemplo, no cabe duda de que la ingeniería genética es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino en el ético. Entonces, ¿de qué nos habla? Sobre la ingeniería genética. Ahora, ¿qué se dice respecto al tema? ¿Qué se dice respecto a la ingeniería genética? Se dice que es una de las más grandes e influyentes revoluciones científicas del siglo XX. Al centro
vamos a encontrar de la misma forma, pero ya inicia de forma distinta, ¿no? Una de las ciencias que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigaciones, que ha impactado en la sociedad tecnificada a todos los aspectos, la ingeniería genética, una de las más grandes e influyentes revoluciones. Entonces ya está al centro. Y por último, al final, ¿no? Entonces, de esa forma se determina. ¿Bien? Ahora, tenemos acá algunos párrafos para poder determinar. Dice, el Renacimiento es ante todo, dice, una edad descubridora, ¿no? Es una edad descubridora. En ella, el hombre, dice, aparece dotado de un ánimo juvenil, que lo va a impulsar ¿en qué? ¿En qué lo impulsa? Dice que lo impulsa a realizar nuevas experiencias, Experiencias. buscar la novedad, a explorar por todos los rumbos. Rumbo. Ese es mi texto. Ahora, ¿qué digo? ¿Qué se dice? ¿De qué nos habla? Del Renacimiento. ¿Y qué nos dice sobre el Renacimiento? Que es ante todo una edad descubridora, ¿ya? Entonces, ahí está, así determino mi idea principal. Dice, ahora, este es el teatro que hizo la UNESCO, un teatro que desenmascaró la pobreza, la decadencia de las vidas humanas, el teatro del absurdo que en síntesis pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. ¿De qué nos habla el texto? Sobre el teatro. ¿Y qué nos dice sobre el teatro? Nos dice que es el teatro del absurdo, pretende darle sentido a aquello que no lo tiene. De ello nos habla. Y esa es la forma adecuada de determinar la idea principal. Esto o este tipo de determinación frecuentemente va a ser cuando nosotros encontramos de forma explícita dentro del texto, pero muchas veces nosotros vamos a tener que interpretar, deducirlo, ¿ya? Y eso me ayuda a deducir, me ayuda a las preguntas, pues, ¿no? A ello nos referimos. Chicos, ¿dudas, consultas hasta aquí? Todo claro. ¿Todo claro, chicas? Sí, Miss. Muy bien, chicas. Entonces recuerden, para determinar la idea principal, el tema, debemos de seguir este proceso, ¿sí? Para no caer en equivocaciones. ¿Y, chicas? Muy bien, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en una siguiente clase, chicas. Cuídense mucho. Hasta luego, Hasta profesora. luego, Miss.